Mediante una reforma constitucional, López pretende restaurar el monopolio absoluto del Estado sobre electricidad. 3 son sus objetivos: expoliar más a los mexicanos con altas tarifas, imponer un peor servicio y provocar escasez de energía, que a su vez contraiga más a la economía y aumente la pobreza. Ante esta maniobra perversa, debemos 1. Entender la situación que llevó a la reforma energética de 2013. 2. Revisar dicha reforma y sus resultados. 3. Comprender la contrarreforma que se pretende y sus consecuencias. Una imagen resume por qué se hizo la reforma de 2013. Las tarifas eléctricas en México eran hasta un 80% más elevadas que en Estados Unidos. ¿Por qué esta diferencia tan grande en las tarifas? Por una razón muy simple. Porque en Estados Unidos la electricidad es enteramente privada. El problema de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, es que sea una empresa del Estado y toda empresa pública es ineficiente, cara y corrupta. La principal causa de la ineficiencia de la CFE es su costo laboral y la muy baja productividad de sus empleados. Por ejemplo, los empleados de la empresa privada española Endesa tenía en 2012 una productividad 6 veces superior a la productividad de los empleados de la CFE, empresa supuestamente de clase mundial. Hoy la privada Iberdrola produce el 12% de la electricidad consumida en México, con apenas 2,000 empleados, mientras que la CFE produce el 56% con 30,000 empleados dedicados a la generación, de una plantilla total de 94,000. Esto es, la empresa privada podría producir lo mismo que la CFE con la quinta parte de sus empleados. Por eso López odia a Iberdrola, porque con su existencia demuestra cuán innecesaria y perniciosa es la existencia de CFE. Los empleados de la CFE disfrutan de privilegios muy por encima de su muy pobre productividad. Los 47,000 jubilados de la CFE disponen de una pensión anual promedio de 1,145,000 pesos, 10 veces más de lo que recibe el exempleado promedio de empresas privadas. Pero además, mientras que la edad promedio de jubilación en México es de 65 años de edad, para los empleados de la CFE es de 55 años para los hombres. En el caso de las mujeres, basta con 25 años de servicio para jubilarse. Si, por ejemplo, una empleada de la CFE ingresó a los 20 años de edad, a los 45 se jubila y si vivirá 78 años, estará recibiendo durante 33 años una jubilación 8 años más del tiempo en que estuvo laborando. De ahí las crecientes pérdidas de la CFE, su endeudamiento y su incapacidad estructural de invertir para hacer frente a las crecientes necesidades de energía del país. Es a ese desastre, o peor, a donde López pretende regresar al país. La consecuencia lógica de reconocer esta situación era que si se querían tarifas tan bajas como en Estados Unidos, habría que hacer lo mismo que este país: la privatización total de la electricidad, con la consiguiente liquidación de la CFE. Pero no fue eso lo más pertinente, lo que el Congreso aprobó, sino lo que Enrique Peña propuso: mantener el monopolio de la CFE en la distribución de electricidad, pero abrir a la iniciativa privada a la generación a partir de fuentes como la solar, la eólica y el gas natural. Parte del esquema era que la CFE distribuyera tanto energía generada por este elefante blanco, como por los particulares, que compraría principalmente mediante subastas.
Un objetivo era obtener energía al menor costo posible. Un segundo objetivo era que al alentar la producción privada de energía, el Estado se ahorraría grandes inversiones en el sector ante crecientes necesidades de energía, que de otra manera solo eran factibles mediante tarifas mucho más altas, otra alza de impuestos y mayor endeudamiento público. Al poner a competir con los particulares, se buscaba que la CFE se volviera menos ineficiente y aumentara la pésima productividad de sus empleados. ¿Qué resultados tuvo la reforma de 2013? Que pese a que la CFE obtuvo de los particulares electricidad a un costo menor al de la generada por la propia paraestatal, esta no se hizo menos ineficiente y onerosa. Y esta persistencia de la ineficiencia de la CFE, a su vez, atentó contra la posibilidad de reducir las tarifas. Las empresas privadas, al principio en un bajo porcentaje, y ahora hasta en un 44%, han vendido a la CFE fluido eléctrico a un costo de cuando menos 26% más bajo que cuando la energía es producida por la propia CFE. Ese ahorro hubiera permitido bajar en 11% las tarifas. Pero el gobierno anterior, y con más razón el actual, decidió usar ese ahorro para ayudar a las finanzas de la paraestatal. Si el anterior gobierno hubiera usado el ahorro para bajar tarifas, hoy millones de personas estarían dispuestas a tomar las calles para defender la reforma de 2013. Por lo demás, desviar el ahorro para alimentar al elefante blanco fue inútil. Entre 2012 y 2018, la CFE tuvo pérdidas de un promedio anual de 50.000 millones de pesos. Pero entre 2019 y 2020 el promedio anual de pérdidas subió a 88.000, 43% más. Asimismo, entre 2013 y 2018, las tarifas aumentaron en un 4.4% en términos reales, descontada la inflación, a razón de 0.73% al año. Durante la cuarta putrefacción, las tarifas han subido 7.86%, a razón de 2.62% por año, es decir, un 258% más que durante el gobierno de Peña. Y así se atreven estos sinvergüenzas a decir que su contrarreforma es para bajar las tarifas. Aunque la reforma de 2013 no fue lo que debería haber sido, liquidar a la CFE y privatizar por completo la electricidad trajo 4 beneficios innegables. 1. Menores costos del fluido eléctrico. 2. Aumento de la capacidad de generación de electricidad sin cargo para los contribuyentes. 3. Gran ahorro para las industrias mediante el esquema de autoabastecimiento. Y 4. Gran ahorro para las familias cuyos hogares también se autoabastecen mediante paneles solares. En efecto, y como ya dijimos, la CFE ha comprado a particulares electricidad a cuando menos un costo 26% inferior al de la generada por la paraestatal, pero eso habría sido hasta ahora, pues con el crecimiento del mercado y la inversión privada, los costos de la electricidad podrían llegar hasta un 72% por debajo de los de la CFE. De no ser por la compra de electricidad a los privados, hoy las tarifas serían cuando menos 11% más altas. Con la participación de los particulares, se amplió la capacidad de producir energía eléctrica, sin que eso le costara a los contribuyentes un solo centavo. En 2014, cuando entró en vigencia la reforma energética, llegaron a México, como inversión extranjera directa en electricidad, 546 millones de dólares. Pero para 2018 llegaron 4.899 millones de dólares, 797% más en solo 5 años, lo cual además significó crear nuevos empleos bien pagados.
Sin esta inversión extranjera privada y sin la inversión privada nacional, habría otro problema adicional: la escasez de energía. En 2020, ante la guerra de López contra la iniciativa privada, la llegada de nueva inversión extranjera directa en electricidad cayó a $906 millones, un desplome del 82% respecto a 2018. La tercera ventaja de la reforma de 2013 es que se permitió que industrias privadas con capacidad de generar la energía eléctrica que consumen lo puedan hacer e incluso puedan compartir con terceros sus excedentes. Con esto se han reducido los costos de producción de cientos de empresas, lo cual permite destinar recursos para ampliar la producción de diversas mercancías. La cuarta gran ventaja de la reforma de 2013 fue la llamada generación distribuida, un sistema de autoabasto similar al anterior, pero centrado en los hogares. A la fecha, hay 300,000 hogares en México con paneles solares que los proveen de la mayor parte de la electricidad que requieren. Al final, sus recibos bimestrales son por un monto promedio de $200, muy por debajo de las tarifas promedio. Ciertamente, hay que sumar la amortización por la compra de los paneles, pero aún así, las tarifas resultan en promedio 40% inferiores a aquellas sin paneles solares. Y hay una ventaja adicional: si los hogares tienen un superávit, los recibos llegan con saldo a favor, pues la CFE compra y revende el excedente. Todo esto, la posibilidad de que los mexicanos tengamos energía suficiente y barata, es lo que López quiere destruir con su contrarreforma. Esta se reduce a restaurar el monopolio absoluto del Estado. Toda generación privada de electricidad quedará prohibida. Todo contrato de generación y venta de particulares quedará cancelado. Así se trate de las subastas, el autoabastecimiento o de los paneles solares en los hogares. El día siguiente a la promulgación de la reforma, si se aprueba, las inversiones por decenas de miles de millones de dólares se irán a la basura, aunque los inversionistas aún no hayan obtenido ganancias reales, es decir, sin haber amortizado sus inversiones. Todos los equipos se volverán chatarra y todos los empleados de las empresas privadas quedarán sin ingresos. Para que la contrarreforma se apruebe, López y secuaces han montado una campaña propagandística plagada de falacias y mentiras. La primera es que la inversión privada en electricidad es inherentemente perversa porque busca el lucro. Entonces, todo esto lo fueron tramando para ir debilitando a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, le fueron quitando el mercado y fueron apoyando a empresas particulares que sí tienen propósitos de lucro. El diccionario define al lucro como la ganancia o provecho que se saca de algo. Si el lucro es criterio para prohibir la inversión privada en electricidad, entonces, por lógica, se tendría que prohibir la inversión privada en toda actividad económica, para que el Estado, y solo el Estado, fuera dueño de los medios de producción, como era en la Unión Soviética. Pero aún en ese caso sigue habiendo lucro. ¿O acaso los burócratas como López no obtienen ganancia o provecho cuando cobran sus salarios? Tiene que comprar electricidad a los privados a un elevado precio. La segunda patraña es que la reforma de 2013 obligó a la CFE a comprar electricidad a particulares a precios más altos que los costos de producción de la paraestatal. Se trata de una completa mentira. Por un lado, López y pandilla no han podido citar qué parte de la Constitución o de las leyes secundarias derivadas de la reforma de 2013 estipulan tal cosa. Por otro lado, y como parte de su mandato, la Comisión Reguladora de Energía publica periódicamente las cifras de los costos y precios de la electricidad generada por los particulares o por la CFE,
datos que desmienten a López, y por eso este quiere desaparecer a dicha comisión. Ahora se va a explicar que se les deja el 46% del mercado. Si quieren hacer negocios, ahí está. La tercera patraña es que la generación privada de electricidad subsistirá mientras no rebase el 46% del mercado. Lo que la contrarreforma plantea en realidad es una deliberada ambigüedad. Por un lado, la modificación del artículo 27 constitucional estipularía el monopolio absoluto de la CFE, no de la distribución que ya tiene, sino además de la generación. Por otro lado, el artículo transitorio 2 establece el límite de 46%, pero ese mismo artículo transitorio dicta que todos los permisos otorgados para la generación de electricidad por particulares y los contratos de compraventa quedarán cancelados de inmediato. Esta deliberada ambigüedad persigue tres propósitos. Primero, obligar a las empresas que hoy se autoabastecen a comprar electricidad a la CFE a precios estratosféricos. Segundo, obligar a las empresas privadas que generan electricidad a venderla a precios por debajo de sus costes de producción para que vayan a la quiebra. Tercero, otorgarle a los amigotes las concesiones de generación de electricidad y comprarles a precios inflados. La cuarta patraña es que se mantendrán los paneles solares en los hogares. Al respecto hay una ambigüedad similar a la antes comentada. Al final se permitirán paneles solares a los amigos. Se negarán a quienes no sean incondicionales. Todo al arbitrio de Bartlett. La contrarreforma de López debe ser desechada en su totalidad por los legisladores, sin la menor negociación o concesión, al ser altamente perniciosa para México. Si los priistas ceden y la apoyan, estarán apostando por su autodestrucción, pues sus votantes los abandonarán. Los líderes y legisladores del PRI no quieren entender que sus votantes no son de su propiedad y que si estos votantes quisieran apoyar a López, hubieran votado por Morena. Por lo demás, si los priistas quieren jugar el papel del Partido Verde, pues la vacante ya está ocupada. López ya está sobrado de meretrices.